Vamos a orar para pedir la bendición del Señor sobre este tiempito y te pido que abras tu Biblia en Mateo capítulo 11 y vamos a leer versículos 28, 29 y 30, pero vamos a orar. Si abres tu Biblia, te preparas, vamos a presentar este tiempo delante del Señor. Señor, te damos gracias y te doy gracias por poder estar en esta mañana con mis amados hermanos y quiero pedir tu bendición. Queremos juntos pedir que tú nos bendigas con tu buena palabra. Háblanos, Señor, necesitamos oír tu voz. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Mateo 11, 28, versículos que casi podríamos decir de memoria, palabras de Jesús. Esta invitación de Jesús: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Estas palabras tan bonitas y tan íntimas, Jesús las pronuncia en un contexto de oposición. El contexto no era bonito. De hecho, el pasaje en el versículo 25 comienza diciendo, respondiendo Jesús. Hay una respuesta, y no había ninguna pregunta. Había una respuesta de Jesús a una situación. Y si tú te fijas, los versículos 20 en adelante, Jesús está lamentándose por la incredulidad, por la oposición, por la adversidad, por la resistencia. Los discípulos habían sido enviados para predicar y había resistencia, había oposición. Nosotros vivimos, nuestra vida siempre cursa en esta especie de paradoja, de aparente contradicción, donde hay adversidad, hay dificultad, hay oposición, y en medio de todo eso está la palabra de Dios, la presencia del Señor en nuestras vidas. ¿Cuántos saben de qué estoy hablando? Les pasa eso. Hoy mismo estamos aquí en un ambiente precioso, confortable, adorando juntos al Señor, con hermanos amados, escuchando la palabra, pero tal vez estamos viviendo en nuestro día a día desafíos, retos. Es así, forma parte de la vida. Y Jesús está pronunciando estas palabras en ese contexto. Yo he titulado el mensaje de hoy, el yugo del descanso. Y cuando hablamos de yugo, no hablamos de descanso. Cuando hablamos de descanso, hablamos de colchones, de viscoelástico, de almohada, de reposera, pero no de yugo. ¿Cómo combinamos yugo con descanso? Esto es una especie de paradoja, pero al mismo tiempo en el pasaje no hemos leído, por los versículos 25, 26, el Señor responde y dice Jesús que podemos ver a Jesús, imaginárnoslo, levantando los ojos al cielo y diciendo, Señor, te alabo, porque estas cosas las escondiste de los sabios, de los entendidos, de los que creen que saben todo, de los soberbios, y las revelaste ¿a quiénes? ¿A quiénes? ¿Recordáis? A los niños, hablando de esa ingenuidad. Los niños son los niños pueden entender que se puede combinar yugo y descanso. Los niños pueden entender, los niños confían y creen. Estaba en duda si contaros esto o no, pero ¿cuántos conocisteis a mi padre? Muchos conociste a mi padre. Mi padre era un buen hombre, muy buen hombre, un hombre noble, un hombre muy ingenuo. Él era muy ingenuo. Una de las características que tenía mi padre era que era muy ingenuo. Y cuando ya era más mayor, nosotros teníamos que andar, los hijos me refiero, con cuidado, porque le vendían cualquier cosa. Llamaban por teléfono y le vendían. Y una vez ya nos hizo eso, fue ya el top máximo de ingenuidad. Nos dice, he comprado una manta inteligente.
una manta inteligente. ¿Cómo que una manta inteligente? Dice, sí, en invierno te da calor. Ya era, digo, no, papi, esto y en verano te da frío. Una manta inteligente. Cuando estaba pensando en esta paradoja, en esta aparente contradicción, me vino a la mente ese extremo, ¿no? Bueno, yo cuento esto como una especie de broma y para que entendamos la necesidad, pero qué bueno es mantenernos como niños delante del Señor, porque el Señor no miente, el Señor no engaña. Los vendedores nos venden mantas inteligentes y nos venden infinidad. Y el mundo está lleno de falsos evangelios y de falsas ventas, como vamos a ver en unos instantes. Y nosotros tenemos que escuchar el evangelio del reino del Señor Jesús, porque el yugo que verdaderamente trae descanso es el de Jesús. A diferencia de lo que tú puedes pensar, de que un yugo, el caminar con el Señor, el obedecer al Señor es algo cargante, es algo difícil. Lo mejor que puedes hacer en tu vida, en tu familia, en tu matrimonio, en tu proyecto de vida es abrazar el yugo de Jesús. Y ahora vamos a hablar más acerca de esto. Todos nosotros padecemos de cansancio y de agobio. Hay un filósofo coreano, católico, Byung-Chul Han, que tiene un libro sumamente interesante, La sociedad del cansancio. Y la sociedad en la que nosotros vivimos es una sociedad de agotamiento. El hombre se ha convertido en el explotador de sí mismo. El hombre no da abasto y permanentemente está. Y en medio de este contexto, hoy estamos ahora dentro de poco más de media hora, a las 11:14 comienza oficialmente el verano. Hoy es 21. Y la hora exacta del comienzo del verano, después míralo a ver si yo te he estado mintiendo o no, lo buscas en el internet y a ver si te asegura, 11:14 comienza el verano. El verano se asocia a vacaciones, a descanso, ¿no? Y nosotros esperamos este momento de descanso, de reposo. ¿Cuántos están esperando las vacaciones para descansar? Algunos es verdad que en vacaciones y en verano es cuando más trabajan, pero otros están esperando las vacaciones para descansar. ¿Cuántas veces te ha pasado que cuando volviste de las vacaciones estabas más cansado que antes de ir? ¿Sí o no? Y necesitabas unas vacaciones para recuperarte de las vacaciones. Porque el mundo vive en esta locura. Y vas a ver, y lo vas a notar, ahora en septiembre, los noticieros van a empezar a hablar del síndrome postvacacional, que se caracteriza por agotamiento extremo, anedonia, es decir, falta de deseo de hacer absolutamente nada, debilidad, agotamiento, el síndrome postvacacional. Parece que el mundo entero es como una especie de gran jaula donde está la rueda de los hámsters, estos roedores domésticos que se utilizan, están ahí corriendo en la rueda. ¿A dónde van? A ninguna parte. A cansarse, a correr. Y así andamos muchas veces en la vida. Y en medio de esta locura, en medio de estas propuestas, en medio de todo este abanico tan amplio y tan diverso, tan confuso de alternativa, se levanta la voz de Jesús que dice: Señor, yo te alabo porque todo esto lo escondiste de los sabios, lo entendido, lo revelaste a los niños. Inmediatamente después da estas palabras que acabamos de leer. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. De esto quiero hablar en esta mañana. Y notáis, lo habéis visto, estos dos versículos están marcados por estos tres verbos, ¿no? Venir, llevar y aprender. Son tres instrucciones muy precisas que el Señor en esta mañana quiere que tú grabes en tu corazón, creo. Venid a mí. Venir a mí es una invitación a un determinado tipo de relación con Jesús. Se trata de una invitación
que tiene por lo menos 5 características. Es una invitación personal, porque es una invitación que se hace de forma generalizada, pero es una invitación personal. Cada uno de nosotros tenemos la libertad de responder a esa invitación o de no responder. Venid a mí. Es una invitación a una persona, no es una invitación a acciones, a un protocolo, a un programa. Es una invitación ¿a quién? Venid a mí. Venid a mí. Es una invitación universal, porque Jesús dice a todos. No importa qué tan cansado estés o qué tan descansado creas que estás, es una invitación a todos. Es una invitación a la honestidad, es una invitación a que tú reconozcas cuál es tu condición. Nosotros muchas veces vivimos proyectando una imagen, la imagen que queremos que los demás tengan de nosotros. Pero nosotros estamos como estamos y el Señor nos conoce y sabe cómo estamos. Y tú puedes aparentar que estás fuerte, que estás superado, que estás enfrentando, pero probablemente estás por dentro cansado, trabajado, como dice la palabra del Señor, trabajado y cargado. Qué combinación, ¿no? Fíjate qué interesante porque... Y el Señor nos conoce cómo está. Cuánto trabajado habla de el que ha realizado un esfuerzo sobrehumano, que ha ido más allá de los límites, que está trabajado. Cargado significa ese peso que viene de fuera hacia la persona, esa realidad, ¿no? Trabajado y cargado. Y finalmente Jesús nos dice que se trata de una invitación a recibir descanso. Repite conmigo, recibir descanso. Recibir descanso. Porque me parece brillante la expresión de Jesús. Dice Jesús, y yo os haré descansar. Muchas veces abordamos el descanso como acciones que nosotros tenemos que llevar a término para conseguir descansar. Pero la invitación que hace Jesús aquí es una invitación, el descanso que Jesús te ofrece no depende de lo que tú hagas, depende de lo que Jesús hará en ti. Y es diferente. Tú simplemente tienes que escuchar su invitación, responder a ella y dice, y yo os haré descansar. En este primer aspecto, en este primer punto, mi intención, hermanos, es en esta mañana que nosotros hagamos un alto en nuestro camino, en medio de todas esas voces que se levantan a nuestro alrededor, en medio de las voces que resuenan en nuestro interior y podamos entrar en una relación de intimidad con Jesús, en la cual esta invitación de Jesús, que es una invitación personal, que es una invitación universal, que es una invitación a la honestidad, que es una invitación a una persona, que es una invitación a entrar en un tipo de descanso que nos es dado, Nosotros nos frustramos porque ponemos la expectativa en muchos planes de descanso, de jubilación, de bienes materiales, de bienes de otro tipo, de estatus social, de logros, de ahorros, de hijos, de proyectos familiares. ¿Cuándo consiga esto? ¿Cuándo logre esto? Después vamos a hablar un minuto acerca de esto. Pero el descanso que Jesús ofrece, el descanso es el descanso que solamente puede crear Jesús. Y yo os haré descansar. En esta mañana, si tú necesitas que Jesús haga algo en tu interior y en tu corazón, que tú sabes que tú solo no puedes, tú sola no puedes lograr, escucha la invitación de tu amado Señor Jesucristo, que te está invitando y que quiere hacer en ti
lo que nadie puede hacer, solo Él puede hacer. Él es el verdadero Shabbat, el verdadero descanso, el verdadero reposo. Él es, Jesús es el único que puede proveer esta calidad de descanso. Amén. Segundo lugar, el segundo verbo, la segunda indicación imperativa. Fíjate que está conjugado el verbo en estos términos. Dice, llevad mi yugo. Y aquí hay como una especie de choque, de contradicción. Llevad mi yugo. Venir a mí, pero vamos a ver, Jesús, tú me estás invitando a descansar y me estás diciendo que tú vas a generar ese descanso que tú solo puedes generar y ahora inmediatamente me estás diciendo, llevad mi yugo. Claro, porque nosotros tenemos la tendencia a elegir. Nosotros somos nos relacionamos con Dios como el comprador en un gran supermercado, que entra por las puertas con un carro vacío y va colocando lo que cree, lo que le gusta, lo que los sentidos, los ojos, lo que le apetece, y lo va colocando allí, se pasea. Nosotros a veces con Dios nos relacionamos de la misma manera, pero la relación con Dios es una relación que tiene que ser según Dios y según los criterios de Dios. Y aquí Jesús, la invitación que Jesús nos hace es una invitación completa. Es una invitación, Jesús no te invita solamente a venir a Él, te invita a poner tu cuello debajo de su yugo. No es solamente, es una invitación completa, es una invitación integral. Hay quienes quieren recibir a Jesús como su Salvador, como su sanador, como su guía, pero no lo quieren reconocer como su Señor. Pero Jesús es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Amén. Y necesitamos reconocer en nuestras vidas este señorío de Cristo, que, hermano, es un señorío de libertad, no de opresión, no de esclavitud. Esta percepción de ver al Señor de esta forma es una distorsión del enemigo. Es un engaño diabólico, porque el señorío de Cristo es el único que trae verdadera libertad al ser humano. Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y acá lo está diciendo claramente. Poned mi yugo, llevad mi yugo. ¿Sabéis? El yugo de los rabinos era su forma particular de interpretar las Escrituras. Esta palabra es una expresión, es una metáfora, es una palabra que representa, que alude a esto que estoy explicando. El yugo de un rabino era su forma particular de interpretar las Escrituras y cómo vivir de manera agradable a Dios, cómo alcanzar la vida eterna, cómo alcanzar, y muchos se acercaban a Jesús con esta pregunta. Cuando Jesús hace llevad mi yugo, está haciendo referencia a esto. Los rabinos, los maestros, la palabra rabino, la palabra rabí, significa maestro. Los distintos maestros, los distintos rabinos judíos, cada uno tenía su propio yugo. Ese era el yugo de los rabinos. Y de hecho, los rabinos habían desarrollado a partir de los 10 mandamientos 613 mandamientos que constituían, según la preferencia de cada rabino, el énfasis que cada rabino acentuaba, constituía el yugo de cada rabino. Está hablando de esto Jesús. Entonces, cuando Jesús está planteando este principio, nosotros tenemos que entender que hoy en día nosotros también vivimos rodeados de infinidad de rabinos. No vivimos en Israel. No hace falta vivir en Israel para que en la sociedad en la que nosotros vivimos, no hace falta más que tú te metas en YouTube y te hagas suscriptor del canal de un rabino.
Estoy hablando en términos metafóricos y me estáis siguiendo. Porque hoy en día hay infinidad de propuestas, hay infinidad de evangelios. La palabra evangelio es una palabra que se toma de la cultura griega que domina el imperio romano, porque culturalmente los romanos fueron por la fuerza los que conquistaron, pero intelectualmente, filosóficamente, la forma de vivir de los romanos era propia de la cultura griega y del pensamiento griego. Y en aquella época, cuando en el imperio romano había alguna noticia, llegaban los mensajeros a las ciudades y gritaban, ¡Evangelio! ¡Evangelio! Eso era lo que gritaron. Significaba, vengo a traer una buena noticia. El emperador ha conquistado tal ciudad. Ha caído tal imperio. ¡Evangelio! Hoy en día hay muchos rabinos que predican muchos evangelios. Y nosotros estamos rodeados de esa influencia, de estos rabinos modernos que ponen su propio yugo y muchas veces nosotros ponemos nuestro cuello debajo de ese yugo, el yugo del gimnasio. Si tú tienes un cuerpo escultural y un cuerpo 10, vas a ser aceptado, vas a ser admirado. El yugo de la dieta milagrosa, el yugo de los bitcoins y del materialismo. Evangelio, evangelio. Esto es lo que tú necesitas para ser feliz. Esto es lo que tú necesitas para alcanzar el respeto, la honra. El evangelio del carpe diem, que significa aprovecha el momento. Un filósofo griego anterior a Jesucristo fue el que pronunció estas palabras, Horacio. Y eso plantea una forma, un yugo. Y muchos meten su cuello debajo de ese yugo. ¿Cuántas personas dicen yo lo que tengo es el día de hoy y lo que voy a hacer es disfrutar del día de hoy? Y me da igual el día de mañana, porque yo lo que quiero es ser feliz hoy. ¿Sí o no? Por eso cuando nosotros estamos escuchando a Jesús que nos dice, llevad mi yugo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Toda esta locura, esta rueda de hámster en la que el mundo vive y corre y busca, genera agotamiento, despropósito, ruina. Y en medio de toda esta realidad y en medio de esa oposición, Jesús levanta el rostro al cielo y dice, yo te alabo porque esto tú se lo revelaste a los niños, a los humildes, a los pequeños. Y en medio de ese abanico, de esa oferta plural de religiosidad, de distintos rabinos, que cada uno tenía su propio yugo, Jesús dice, vengan a mí y lleven mi yugo. Mi enseñanza es fácil y mi carga es ligera. Hermano, qué bonito es entender que esta propuesta de Jesús sigue siendo oportuna, vigente y necesaria hoy en día. Hoy en día, fíjate, déjame poner este ejemplo, hoy en día vivimos en un contexto donde se enfatiza tanto el materialismo. Si nosotros de pronto, nosotros ponemos mucho énfasis, inconscientemente o conscientemente, si por ahí por la puerta apareciera Amancio Ortega, ¿saben quién es Amancio Ortega? Todos lo sabemos, ¿no? ¿Y por qué sabemos que es Amancio Ortega y no sabemos quién es Juan de los Palotes? Y delante de Dios, ¿quién vale más? ¿Amancio Ortega o Juan de los Palotes? Igual, exactamente igual. Pero vivimos en un mundo que ha endiosado los bienes
materiales como sinónimo de satisfacción, de plenitud de vida. Y esto es un engaño, este es un falso evangelio, ese es un rabino engañoso que impone un yugo equivocado. En una ocasión, allí tenemos este pasaje, Lucas 12, del 13 al 21, no lo vamos a leer, pero quiero recordarte. En un momento dado, alguien se acerca a Jesús y le dice, Señor, dile a mi hermano que parta conmigo la herencia. Y a partir de esa situación, de ese conflicto que había sobre las cosas materiales de un hermano con otro hermano, ¿cuántos bienes materiales han roto familias? ¿Cuántos hermanos no se hablan por herencias? ¿Cuántos matrimonios tienen conflictos por las cuestiones materiales? Y ahí Jesús empieza a hablar y le cuenta una historia. Le dice, mira, había un hombre rico, ya era rico. Y entonces dijo, tenía un problema, porque los ricos también tienen problemas. Dice, ¿qué hago yo con tanta riqueza? Y se le encendió la bombilla al hombre, o se le apagó, mejor dicho. Ya sé lo que voy a hacer, voy a construir graneros más grandes y voy a acumular todos los bienes que tengo en esos graneros. Y Jesús cuenta la historia que esa noche fue visitado por un mensajero del Señor que le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. ¿Qué vas a hacer con todo esto que has acumulado? Por eso, hermanos, nosotros en esta mañana tenemos la bendición de ser como niños que escuchan el mensaje del Señor, que creen al Señor y que eligen el yugo de Jesús. Llevad mi yugo sobre vosotros. Yo te invito en esta mañana y me invito a que mantengamos firme esta propuesta de priorizar los valores del reino de los cielos por encima de cualquier otra cosa, de escuchar a Jesús y de prestarle atención a Él. Y en tercer y último lugar, fíjate qué interesante, Jesús no termina ahí. El último versículo, versículo 30, dice, y aprended de mí. Aprended de mí. Bueno, lo dice anteriormente, el final del versículo 29. Y aprended de mí. ¿Qué tenemos que aprender de Jesús? Que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Así que este es el pack completo. Nos gusta escuchar la invitación de Jesús, venid a mí, pero a veces la disociamos de llevar el yugo y de aprender de Jesús. Y en esta última indicación, yo creo que ese aprender de mí es una invitación a vivir enfocados en Jesús. Nosotros necesitamos vivir enfocados en Jesús, focalizados en Jesús. Como dice el autor de Hebreos, puestos los ojos en Jesús. Vivimos en un mundo que nos distrae, que a través de distintos estímulos nos desvía la mirada, nos aparta la mirada de donde nosotros necesitamos mantener la mirada. Y Jesús nos está diciendo, aprendan de mí, aprendan de mí. Venid a mí y os haré descansar, llevad mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Hay un autor que me gusta mucho, Eugene Peterson, un pastor presbiteriano, ya está con el Señor, un hombre de Dios, tiene libros hermosos. Cualquier libro que encontráis de Eugene Peterson, podéis leerlo, que os va a bendecir. Este hombre tiene una definición de cristianismo. Él dice que el cristianismo es una larga obediencia en la misma dirección. El cristianismo es una larga obediencia en la misma dirección. En ese camino de seguir a Jesús vamos a atravesar infinidad de distracciones, enfermedades, provocaciones, traiciones, decepciones, tentaciones, propuestas de atajos, infinidad de distracciones. Pero nosotros tenemos que mantener la mirada puesta en Jesús. Aprended de mí.
Y yo creo que esta es una invitación a vivir enfocados en Jesús. Jesús debe ser nuestro enfoque principal. Mira qué interesante, Juan capítulo 1, versículo 18, dice, a Dios nadie le ha visto jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. La hermenéutica, la interpretación del Padre es Jesús. ¿Quién da a conocer al Padre? ¿Quién es? El Hijo. Fíjate qué interesante. Y esto os dejo esta reflexión que probablemente nosotros muchas veces tendemos a interpretar. Presta atención por favor a esto que te voy a decir y espero que no lo interpretes como una herejía, porque se puede malinterpretar también y no es mi intención. Pero tú fíjate, nosotros tendemos a interpretar a Jesús a la luz de las cartas de Pablo, del resto de los escritos, de la Escritura, tendemos a hacer eso. Cuando deberíamos interpretar todo a la luz ¿de qué? De Jesús. Porque a Dios, claro, esto que estoy diciendo se puede, si quieres ser malo conmigo y malinterpretarlo, lo puedes hacer. Te estoy dando letra para hacerlo. Espero que no lo haga porque vosotros sois todos muy buenos. No lo haréis. Pero se tiende a teologizar, se tiende a hacer abstracciones, se tiende a interpretar a la vida de Jesús, la máxima revelación que tenemos todos los seres humanos de cómo es Dios, es Jesús. Y se tiende a interpretar a Jesús a la luz de lo revelado a través de los apóstoles. Y claro, si tú quieres interpretar mal, puedes decir, bueno, Daniel está diciendo que hay distintas categorías. No, toda la escritura es inspirada por Dios, ¿vale? No estoy diciendo otra cosa. Pero lo que te estoy diciendo es que pongas tu mirada en Jesús y que leas los evangelios. Si hay algo que nosotros necesitamos leer, son los evangelios. A Dios nadie lo vio. La forma más cercana, más nítida, el ojo de buey, desde el cual el ojo de buey es esa mirilla de la puerta que estás del lado de dentro para ver qué hay afuera. El ojo de buey de la eternidad es Jesús. ¿Cómo es Dios? Lo más cercano que nosotros tenemos para saber cómo es Dios, ¿quién es? Jesús. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Así que si tú tienes dudas, por eso Jesús nos está diciendo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Si tienes dudas ante un conflicto, pregúntate, ¿yo veo a Jesús haciendo esto? El Jesús que me revela las Escrituras me muestra que Dios, el carácter, la naturaleza de Dios, haría esto o aquello otro, pensaría esto, daría cobijo en su corazón a determinados sentimientos, etcétera, 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 etcétera. Por eso, hermanos, hermanas, en esta mañana nosotros tenemos una invitación, no solo una invitación a recibir el descanso que Jesús da, no solo una invitación a llevar su yugo, a obedecerle, a convertirnos en sus discípulos. Tenemos una invitación a mantener la mirada puesta en Jesucristo, en Jesús. Ese tiene que ser nuestro enfoque. Aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. Quien vive la vida mirando y poniendo la mirada en Jesús, vive bien enfocado, vive bien orientado. Tiene el norte, lo tiene bien marcado. El GPS le funciona bien. Y eso es lo que nosotros necesitamos hacer. Concluyo y os quiero leer un pequeñito poema. Este poema dice así: nos convencemos a nosotros mismos de que alcanzaremos el descanso cuando hayamos terminado la carrera, cuando hayamos conseguido el trabajo soñado, cuando nos casemos. Alguno
puede añadir a este poema cuando nos divorciemos. No. Cuando tengamos un hijo, entonces cuando tengamos otro hijo, porque un hijo es poco, cuando este hijo se vaya de casa, entonces seremos felices. Cuando termine esta etapa, muchos viven vidas llenas de después y de cuándo. Cuando termine la universidad, cuando me enamore, cuando encuentre trabajo, cuando me case, cuando tenga hijos, cuando se vayan de casa, cuando pierda esos 10 kilos que me sobran, cuando tenga esta cantidad de dinero en el banco, así. El verdadero descanso está en Jesús y solamente en Jesús. El autor, la palabra del Señor en Antiguo Testamento, Jeremías 6:16, está justamente Jesús, que Jesús era judío, Jesús hablaba desde el contexto judío y desde la tradición judía. Y cuando Jesús está diciendo estas palabras, está haciendo referencia en el imaginario colectivo a palabras que había dicho ya el profeta en Jeremías capítulo 6, versículo 16. Dice, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas ellos dijeron, ¿qué dijeron? No andaremos. Hoy el Señor de alguna manera nos está haciendo la misma invitación, a venir a Él, a llevar su yugo, a poner la mirada en Jesús y que Él sea nuestra referencia. Qué diferente sería Inca, cada pueblo aquí en esta isla preciosa, si cada integrante de esta familia del Señor de la que nosotros formamos parte vive de esta manera. Que el Señor nos ayude en esta mañana para poder asumir este reto y decirle, Señor, yo quiero vivir bien enfocado. Quiero vivir enfocado. Es verdad que tal vez te han provocado, has tenido problemas, te has distraído, has apartado tu mirada de Jesús. Hoy es un buen momento para decir, Señor, estoy cansado, estoy cargado, yo necesito que traigas en ese descanso que solamente tú puedes proveer. Pero esto viene junto con todo el equipo completo. Yo quiero, Señor, llevar tu yugo. Y yo voy a ponerte a ti en el primer lugar en mi vida y voy a mantener el enfoque en Jesucristo. Si es esta tu decisión, ¿por qué no te pones en pie? Vamos a orar juntos. Vamos a hablar con el Señor y vamos a traer cualquier circunstancia que pueda haber en nuestra vida delante del Señor. Señor, tú ves nuestras vidas hoy, Señor, tú nos hablas. Te damos gracias por el regalo de poder abrir las Escrituras y poder considerar, Señor, tu yugo es fácil, tu carga es ligera, Señor. Tú lo has hecho primero, Señor. Tú eres el que está del otro lado del yugo y tú tienes todo el poder. Tu poder es infinito, tú eres nuestro ejemplo. Tú en la cruz del Calvario llevaste nuestro pecado, cargaste nuestro castigo, perdonaste nuestros pecados, inspiras tu espíritu en nuestras vidas, Señor. Nos das la fuerza, no solo nos indicas el camino, sino que nos das la fuerza para transitarlo, para recorrerlo. Tú eres el todo, el alfa, la omega. Tú estás con nosotros, tu espíritu nos habita. Tu presencia, Señor, nos capacita para poder vivir vidas que te agradan. Señor, tú conoces la realidad de cada uno de mis hermanos en esta mañana, en este lugar. Y tú conoces a aquellos que están cargados, agobiados, afligidos, lastimados. Señor, hoy tu invitación se levanta delante de cada uno de nosotros. Tú nos invitas, Señor. Tú eres nuestro descanso. En ti hay paz. En ti hay perdón, en ti hay libertad. En ti las cosas son fáciles, porque es tu poder, Señor. Eres tú en nosotros. Es tu espíritu en nosotros, Señor.
Aleluya, aleluya. Mientras adoramos al Señor, habla con el Señor. Haz tuya esta oración. Bendito eres, Señor. Gracias, Señor.